Hola, vamos a continuar con la improcedencia legal. Nos vimos la fracción 1. Dijimos que es improcedente el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, las razones son por el organismo especializado que elabora esas reformas o esas adiciones, es el Poder Constituyente, que se integra por el Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados. Entonces, no se puede llevar al juicio de amparo a que se analice esas actividades simplemente por la división de poderes, ¿no? Somos respetuosos de esa división de poderes. Y por el órgano que las elabora, que es un órgano especializado. Fracción 2. Nos dice que el juicio de amparo es improcedente contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es nuestro máximo órgano jurisdiccional. No podemos llevar a revisión eh, una decisión de la Suprema Corte. Pensemos en las controversias en las acciones de inconstitucionalidad, que también son competencia de la Suprema Corte, que las resuelve la Suprema Corte y que respecto a ellas proceder el amparo, pues habría un desequilibrio, ¿no? Si la Corte dice, eh, eh, resuelve una controversia y da una decisión y que la llevemos al amparo, bueno, no tener razón de ser, ¿sí? Entonces, como es nuestro máximo órgano intérprete de la Constitución, no hay uno sobre ella, no hay otro distinto sobre ella, y es porque eso que no se pueden llevar a juicio estos actos de la Suprema Corte, y no a juicio de amparo. Esa es la fracción 2. Fracción tercera. El juicio de amparo es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. Es una causa de improcedencia constitucional, está en el artículo 100. Ya nos referimos a él hace rato en la otra clase. Nos referimos al Consejo de la Judicatura Federal y dijimos que la razón es que se piensa que se mermaría su autonomía, su libertad de actuar, ¿sí? Y además, pues es una causal de improcedencia constitucional. Fracción 4. El juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es otra causal de improcedencia constitucional. La reitera, no obstante que esté en la Constitución, se reitera aquí en la improcedencia legal. Nos vamos a encontrar con algunas de esas causales de improcedencia constitucional, las vamos a encontrar en la improcedencia legal, ¿sí? Quizá para reiterar o para confirmar que no vaya a venir el quejoso a querer combatir una decisión en materia electoral a través del juicio de amparo, lo cual es notoriamente improcedente, ¿sí? Ahí sí ni habría que cuestionar nada. Dime qué acto reclamas y dime de qué autoridad se lo atribuyes, y eso nos da suficiente para determinar que es improcedente el juicio de amparo. Fracción 5. Es improcedente el juicio de amparo contra actos del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimientos de colaboración con los otros poderes. Acuérdense ustedes que tenemos la división de poderes, pero también tenemos esos convenios que se hacen de, de, de ayudarnos, de apoyarnos, se llaman procedimientos de colaboración, ¿no? Por ejemplo, cuando se va a elegir a un presidente de la Comisión de Derechos Humanos, pues el presidente del Ejecutivo Federal envía su lista al Congreso de la Unión, el Congreso de la Unión determina quién o quiénes son susceptibles de quedarse como titulares de esa dependencia. Ese es un procedimiento de colaboración. Lo mismo sucede con los señores ministros
Lo mismo sucede con los señores ministros. El Ejecutivo manda su terna al Legislativo, el Legislativo, de acuerdo con la Constitución, determina quiénes son susceptibles de quedar como ministros y está actuando en un procedimiento de colaboración. ¿Sí? Entonces dice, contratos del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimiento de colaboración con los otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones en entidades o dependencias de la administración pública, centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza. La persona que no estaba en una terna del Ejecutivo Federal la pasa al Legislativo para que en procedimiento de colaboración designe o determine quién es el elegible. No puede interponer amparo si no sale electo o si no resulta electo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esta fracción. Fracción 6 es improcedente el juicio de amparo contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. Yo les he dicho siempre en clase que el tribunal colegiado de circuito en el 99% de los casos emite resoluciones definitivas que ya no pueden ser combatidas a través de ningún medio ordinario ni extraordinario de defensa. Y aquí me vuelvo al principio de seguridad jurídica, lo que empieza a determinar. Si ya se fue a la primera instancia y después se fue a la apelación y después de eso la resolución le siguió siendo desfavorable y se va al amparo, sea indirecto o sea directo, y el colegiado conoce, lo que determina el colegiado es resolución firme, cosa juzgada, inatacable, ¿sí? Porque en el 99% de los casos se constituye como órgano terminal. Ahí termina todo, ¿sí? Entonces, esa es la razón. Fracción 7 nos dice que es improcedente el juicio de amparo contra resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las cámaras que lo constituyen, de las legislaturas de los estados o de sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en los que las constituciones correspondientes les confieren la facultad de resolver soberana y discrecionalmente. Es otra causal que tiene que ver con la Constitución. Ya les decía yo, no se quedan sin defensa. Tienen defensa en sus leyes orgánicas, en sus leyes procedimentales, en aquella instancia. El Poder Legislativo tiene también sus medios de defensa. Entonces, no es posible que se vengan al amparo en estos casos. Declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios. Siempre y cuando, tratándose a nivel estatal, siempre y cuando su constitución les dé esa competencia. Si no les diera esa competencia de remover o de elegir o de suspender funcionarios de su legislatura, entonces podría ser que procediera el amparo, ¿sí? Pero si no, tiene que atenerse a lo que dice esta fracción. No procede el juicio de amparo en contra de ese tipo de decisiones. Fracción 8. Aquí ya está más compleja. Y aquí tiene que ver con algo que ya hemos comentado en clase. Dice, es improcedente el juicio de amparo contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el capítulo 6 del título cuarto de esta ley.
o en términos de lo dispuesto por la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional, dice, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Se van a acordar. Aquí participaron 2 alumnos en clase cuando hablamos un poquito de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad como una ligera excepción al principio de relatividad de la sentencia, ¿sí? ¿Qué es eso de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? Bueno, dice la ley de amparo que si la Suprema Corte en 2 asuntos, desde luego 2 asuntos de amparo, hubiera incumplido, hubiera determinado que una norma es inconstitucional, le va a avisar al legislador que esa norma ya se decretó inconstitucional en 2 ocasiones. Se lo va a hacer saber. ¿Para qué se lo va a hacer saber? Para que el legislador tome en cuenta esas decisiones y haga algo respecto de esa norma. ¿Qué puede hacer respecto de esa norma? Modificarla, derogarla, o abrogarla, cambiarla, ¿sí? Atendiendo a la decisión de la Suprema Corte, que no es jurisprudencia, acuérdense bien. Son solamente 2 resoluciones en el mismo sentido. 2 veces ya dijo que esa norma es inconstitucional. Se lo avisa al legislativo para que el legislativo haga algo. Si ese legislativo no hace nada al respecto, entonces la Suprema Corte emite la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que va a decir que esa norma es inconstitucional y que no se nos debe aplicar a nadie. Es erga omnes, con la característica de la norma. Esa Declaratoria General de Inconstitucionalidad va a tener las características de ley general, abstracta e impersonal, y nos va a beneficiar a todos los gobernados, ¿sí? ¿Qué va a hacer el pobre gobernado que le estén aplicando una norma que ya se declaró inconstitucional a través de una Declaratoria General de Inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte? ¿Qué va a hacer? ¿Se queda sin defensa? ¿Se la están aplicando nuevamente? Bueno, no se queda sin defensa. Lo que va a hacer no será un juicio de amparo, sino una denuncia de que le están aplicando una norma declarada inconstitucional. La ley de amparo lo prevé y nos dice que ante la aplicación de una norma declarada por la Suprema Corte como inconstitucional, a través de esa denominada Declaratoria General de Inconstitucionalidad, lo que deberá hacer es una denuncia ante el juez de distrito del lugar donde le estén aplicando esa norma inconstitucional, y el juez de distrito, en un amparo propiamente sumario, determinará si se le está aplicando o no esa norma inconstitucional, ¿sí? Va a ser algo similar a una queja, una denuncia. Se va a quejar de que le están aplicando otra vez una norma que ya se declaró inconstitucional. No tiene que hacer una demanda con todos sus conceptos de violación, con quiénes son las partes, el tercero. No, una denuncia. Y lo va a hacer ante un juez federal, ¿sí? O juez de distrito, o juez de amparo, como se les conoce también. De todas esas formas se le denomina un juez de distrito. Juez federal, juez de amparo, juez constitucional, todos los que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Cuyo jefe máximo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los señores ministros, los tribunales colegiados, los tribunales unitarios y los juzgados de distrito, ¿sí? Entonces, superior jerárquico, la Suprema Corte. Entonces, en esa fracción, nosotros tendríamos que ligarla con los artículos correspondientes
a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Sí? Déjenme ubicarla. Artículo 231. Cuando las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto, en revisión, resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, en una o distintas sesiones, el presidente de la sala respectiva o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora de la norma. ¿Sí? Y luego dice algo que es muy importante. Lo dispuesto en el presente capítulo no será aplicable a las normas en materia tributaria. En materia tributaria, pues no opera la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Respecto de todas las demás normas, sí. Materia fiscal, pero ¿qué es lo que más mayormente se reclama de inconstitucional en amparo contra leyes o contra normas? Pues la materia fiscal, porque todos sabemos que al final del año, siempre al final del año, se hacen reformas fiscales, se aumentan impuestos, tasas, y pues es la parte que más afecta al empresario, al gobernado, al pequeño o gran comerciante. Entonces, pues quedan excluidas en la materia fiscal. La declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen. Será obligatoria y tendrá efectos generales. En ella se establecerá la fecha a partir de la cual surta efectos y los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Sí? Entonces, ese es el artículo 234. Es el capítulo 6, que habla de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, hasta el 235 de la Ley de Amparo. Entonces, eso hace que sea improcedente el juicio de amparo contra una declaratoria, contra normas que hubieran sido declaradas inconstitucionales a través de una declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Sí? Fracción 9 dice: es improcedente el juicio de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Sí, pues si estoy en un amparo, esta propia ley de amparo contiene recursos que yo puedo interponer en contra de esa decisión dictada en un amparo. No procede amparo sobre amparo, ¿sí? No tendría lógica. Estoy en este amparo, en la tramitación de este amparo, dictan un acuerdo que creo que está mal, no es que no me guste, simplemente creo que está mal, entonces lo combato a través del medio ordinario de defensa que establece la propia ley de amparo. Es un medio, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, pero como juicio tenemos que verlo como cualquier procedimiento que tiene a su vez sus medios de defensa establecidos en esa misma ley de amparo. ¿Sí? Entonces, dice, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo. Pues sí, contra esas resoluciones no puedes interponer el amparo, tendrás que interponer el recurso que le corresponde. Lo mismo en ejecución de las mismas. Dictada una sentencia, lo que procede es el cumplimiento de esa sentencia. Todo el procedimiento que se lleve a cabo respecto de la pretendida ejecución de esa sentencia se puede combatir a través de los recursos ordinarios que establece la propia ley de amparo. 4. Uno lo quito. Bueno, no lo quito. 4 recursos. Revisión, queja, reclamación e inconformidad. ¿Cuál quería quitar? El de inconformidad, porque la inconformidad solamente se refiere al cumplimiento de sentencia. Exclusivamente para eso se hizo ese recurso.
para el cumplimiento de sentencia. Como aquí dice ejecución de las mismas, pues bueno, también le queda el recurso de inconformidad, ¿sí? Pero respecto de cualquier acto procesal, cualquiera, yo tengo recursos, medios ordinarios de defensa, revisión, queja, reclamación y para el cumplimiento, el de inconformidad, ¿sí? Entonces, no es posible que te vayas a otro amparo, a interponer un nuevo amparo, si estás dentro de un amparo. La fracción décima se refiere a lo que conocemos como litispendencia, asunto pendiente de resolver, litis pendiente de solucionar, ¿sí? A eso le decimos litispendencia. Dice, el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución. Ahí está, litispendencia. Dice, contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución. Y aquí vienen los requisitos. Promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. ¿Sí? Tiene que haber identidad de partes para que se dé la litispendencia y que ese asunto esté pendiente de resolución. ¿Sí? Dice, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Bueno, sí, al litigante se le olvidó agregar ciertos conceptos de violación y en lugar de ampliar o de buscar si está en posibilidad de ampliar su demanda, hace una nueva demanda. Los mismos términos, pero agregando unos conceptos o argumentos de derecho nuevos. ¿Qué me van a decir? No, pues hay litispendencia. El que llegó primero, ese es el que debe prevalecer. Se te olvidó. Sorry, baby. ¿Qué le hacemos? Por eso es que tenemos que actuar con tiempo, para estar en posibilidad de ampliar nuestra demanda. Acuérdense que hay solamente dos oportunidades para ampliar la demanda. Uno, cuando estoy dentro del plazo prejudicial, es decir, que tengo 15 días para interponer mi demanda, la interpongo en el día 8. Me quedan 7 días, ahí, porque soy muy precavido, no me gasté mi plazo prejudicial, me quedan 7 días. Presento mi demanda el día 8, pero el día 10, debí poner este argumento, debí agregar esto, este hubiera sido bueno, puedo ampliar mi demanda, siempre y cuando esté dentro de ese plazo prejudicial, ¿sí? El otro supuesto de ampliación de la demanda, ¿cuál es? Cuando se admitió la demanda, se pidió el informe con justificación, llega el informe con justificación y la autoridad nos dice nuevos actos y nuevas autoridades. Una autoridad muy confiable, muy ética, que nos dice, no, fíjate que yo no lo hice, pero sí lo hizo fulanito, participó menganito. Pero además también hay estos otros actos, porque se emitió con posterioridad el oficio número tal, el tal y el tal. Bueno, nuevos actos y nuevas autoridades me van a dar vista de forma personal con el contenido de su informe para que yo manifieste lo que a mi derecho convenga. Y lo que a mi derecho va a convenir va a ser ampliar mi demanda. ¿Dentro de qué plazo? 15 días. 15 días a partir de que me notifiquen. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo hago mi ampliación? Con un formato de demanda. Con un formato de demanda, actos reclamados, nuevas autoridades, y esos dos, digamos, va a haber en un solo expediente, va a haber dos demandas. Esas dos se van a analizar conjuntamente cuando se dicte la sentencia, ¿sí? Entonces, en este caso hay que ponerse listos, ¿verdad? Cuidar los plazos, cuidar los términos, como decía el maestro Burgoa. Nos agrega aquí esta fracción, dice, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. Bueno, sí,
A lo mejor yo estoy reclamando la ley de aguas porque me llegó un recibo muy costosísimo y entonces reclamo la ley y el acto de aplicación que sería el requerimiento de pago de una cierta cantidad. Pero como es por bimestre, creo que ahora es mensual, ya ni sé. Como es por bimestre, impugno este bimestre, pero me llega la semana que entra, me llega o la siguiente semana me llega un segundo recibo. Bueno, ese lo puedo impugnar también, tratándose de un acto distinto de aplicación, y ahí no habrá esa identidad de todo, porque el acto de aplicación va a ser distinto, ¿sí? Fracción 9. Y yo creo que aquí le voy a dejar para que ustedes lo repiensen y vayan pensando unos ejemplos, que luego yo les voy a pedir que me pongan un ejemplo de algunas de estas fracciones, ¿sí? Fracción 9. Es improcedente el juicio de amparo contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior, ¿sí? Acuérdense que la fracción anterior nos habla de litispendencia, está pendiente de resolución un juicio de amparo interpuesto por ese quejoso, con esas autoridades y por ese acto de autoridad, ¿sí? En este caso, ya tendría que ser cosa juzgada, porque dice que hayan sido materia de una ejecutoria. ¿Cuándo tenemos ejecutoria? Cuando esa sentencia, esa resolución causó estado, quedó firme. No se combatió, no se impugnó, quedó firme. ¿Sí? Se convirtió en cosa juzgada o verdad legal. Entonces, contra esa decisión, ya no se puede interponer otro juicio de amparo. ¿Sí? Desde luego, con los requisitos de que sea el mismo quejoso, mismos actos reclamados y mismas autoridades, identidad de partes. ¿Sí? En anterior, litispendencia está pendiente de resolverse. En esta fracción, no. En esta ya se resolvió y ya tenemos una sentencia ejecutoria. Cosa juzgada, verdad legal. Aunque hayan sido, que hayan sido el mismo quejoso, los mismos actos reclamados y las mismas autoridades responsables. ¿Sí? Y esa es la fracción 11ª, 11ª. Me voy a quedar aquí. La que sigue es la del interés jurídico, una de las fracciones que con más frecuencia se incumple en el amparo y lo hace improcedente. Entonces, esta me voy a detener aquí y la vamos a ver en la siguiente presentación. Gracias.